Gracias, Isidro. Te doy la palabra. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de Humana para poder dar esta charla sobre la lactancia materna y su paso a la fórmula infantil. Y quisiera, antes de plantear el esquema de la charla, recordar con esta bella pintura de Joaquín Sorolla, que es la lactancia materna. Aquí vemos a Clotilde, la mujer de Joaquín, cuando en 1890, con 27 años, volvió de Roma de una beca que le habían dado para pintar y, bueno, pues estaba amamantando a su hija, su primera hija, María. Esto es en un piso alquilado de la Plaza del Progreso de Madrid, que hoy se llama Plaza Lope de Vega. Bien, con esta idea de fondo, quisiera decir que el esquema de la charla es la siguiente. Vamos a hablar qué aspectos de las proteínas, de los lípidos y de los hidratos de carbono se pueden aprovechar para aprender más de cómo debe ser la fórmula infantil. También daremos unas pinceladas sobre el hierro. En cuanto a las proteínas, hablaremos de la cantidad, de la calidad y de la proteína protegida. Y posteriormente hablaremos de los lípidos y de los hidratos de carbono. En cuanto a la cantidad, quizás valga la pena recordar que cada especie tiene su propia composición en proteínas de la leche que tomas esta propia especie. Así, en el ser humano, si el contenido en proteínas es de 0,9 a 1 gramo por 100 mililitros, en la vaca es el triple y en la oveja es 5 veces mayor, es porque nosotros, el ser humano, duplica su peso al nacimiento en 120 días, la vaca tiene más prisa, lo hace en 47 días, y la oveja lo hace en 10 días. Menos tiempo para duplicar el peso al nacimiento, más anabolismo proteico, mayor cantidad de proteínas. Pero este verdadero aspecto tan mágico, digamos, de la leche materna, aún es más interesante el ver que en la propia lactancia materna, en el primer semestre de vida, la cantidad o concentración mejor de contenido de proteínas de leche materna en gramos por 100 mililitros es mayor que en el segundo semestre de vida. Es mayor porque, como vemos en la parte de la izquierda, la gráfica de crecimiento, vemos que en el primer semestre se crece a un ritmo y en el segundo no se sigue ese ritmo, sino que se baja. Por tanto, si bajamos la velocidad de crecimiento, tendremos que bajar la cantidad de proteínas que tenga la leche. Por eso, las necesidades de proteínas, esto sería el percentil 97, el percentil 3 y este el percentil 50, pues las necesidades de proteínas expresadas como media más una desviación estándar en gramos por kilo día va disminuyendo a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué la fórmula tenía hace unos 20, 15 años tenía más proteínas? Pues porque queríamos asegurar el aporte de los aminoácidos esenciales. Cuando se compara la cantidad en gramos de proteína por 100 mililitros de la leche madura con el de la fórmula clásica, el de hace 15 años, pues para asegurar ese aporte de aminoácidos esenciales, para asegurarlo, se acababan poniendo más cantidades. ¿Qué consecuencias tenía ese exceso de proteínas? Pues una mayor ganancia de peso en los niños con fórmula infantil frente a los que tomaban pecho, y esa ganancia mayor de peso, sobre todo en el primer año, acababa dando lugar posteriormente a un riesgo de obesidad. El trabajo clásico que puso de manifiesto este aspecto fue el de Kolesko, en el que con fórmulas de esta cantidad, 1,8 gramos de proteína por 100 kilocalorías, a los 6 años, este era el número o el percentil del BMI, Body Mass Index o índice de masa corporal, mientras que con 2,9 gramos de proteínas por 100 kilocalorías, con esta cantidad, había una gran diferencia en el número de niños que tenían elevado su índice de masa corporal. Esta obesidad probablemente es debido a que el exceso de ingesta de aminoácidos y sobre todo los aminoácidos insulinogénicos, que son los ramificados valina, leucina, isoleucina, aunque también la treonina, lo que hacen es aumentar la insulina. Y este aumento de insulina tiene un efecto colateral, que es la proliferación celular y un crecimiento acelerado, dando ese aspecto que nos recuerda
al recién nacido hijo de madre diabética. También produce un aumento de IGF-1 relacionado con la hormona de crecimiento y esto produce un aumento de la adipogenicidad. Por tanto, lo que se plantea es bajar la cantidad de proteínas y en este sentido la EFSA ya recomendó el disminuir a 1,6 hasta 2,5 gramos por 100 kilocalorías y esto se ha puesto se ha hecho de hecho o se ha puesto de relieve en febrero del 2020. Estas cantidades son las recomendables. Las fórmulas que aportan, por ejemplo, 1,3 gramos por 100 mililitros, pues están en el rango inferior, cercano del 1,6 gramos por 100 kilocalorías. ¿Cómo se consigue reducir el aporte proteico y lograr a la vez un crecimiento óptimo? Pues si bajo la cantidad, tendré que aumentar la calidad de las proteínas. Pero para ello debemos recordar que el valor biológico de las proteínas depende del tipo de aminoácidos con los que están sintetizadas o formadas. Hay unos aminoácidos esenciales, los que tengo que tomar indudablemente con la alimentación, y hay otros que se sintetizan a partir de los anteriores. Pues bien, vale la pena recordar que para sintetizar, para hacer anabolismo, para fabricar tejido, el niño tiene que tomar una determinada proporción entre los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, una de leucina y 4 de valina con agua. Consigue crear ese cemento necesario para crecer. Sin embargo, una de leucina con 2 de valina no hay manera de sintetizar. No es que estemos haciendo catabolismo, es que no estamos haciendo anabolismo. De ahí la importancia de hablar del valor biológico de las proteínas. Las proteínas pueden ser de bajo valor biológico, frutas, verduras, de alto valor biológico, carnes, pescados, huevos y leche, y en la situación intermedia estarían las de medio valor biológico, cereales, legumbres y frutos secos. De medio valor biológico porque a este le hace falta lisina para que tener todos los aminoácidos esenciales y a estos les hace falta metionina. De ahí que los veganos o los vegetarianos combinan uno con otro para lograr, como saben, un mayor valor biológico de estas proteínas. Es interesante recordar que los alimentos de alto valor biológico pues tienen todos los colores, tienen todos los aminoácidos esenciales. Y los de bajo valor biológico les faltan muchísimos colores. Son la mayoría no esenciales. Y en una situación intermedia están los de medio valor biológico. Pues bien, ¿qué proteína hay en la leche materna que podamos decir que es de alto valor biológico? Pues fundamentalmente es la alfa-lactoalbúmina, que es la responsable de que a lo largo de toda la lactancia el porcentaje de aminoácidos esenciales respecto a aminoácidos totales sea casi constante. Por tanto, pensar que la lactancia materna de una madre que da de pecho a los 10 o 11 meses es de menor calidad proteica que una de los primeros días de vida es falso. Es de igual calidad a lo largo de todo el primer año de vida. Esta alfa-lactoalbúmina, que viene a ser el 25% de todas las proteínas de la leche materna, es, como decía, una proteína de alto valor biológico porque contiene un elevado porcentaje de aminoácidos esenciales y entre ellos el triptófano, que es precursor del neurotransmisor serotonina, el cual tiene que ver muchas veces con el sueño, pero también con la saciedad y la buena tolerancia o tolerabilidad de la leche materna. Aquí podemos comparar cómo en la leche de vaca el porcentaje de alfa-lactoalbúmina es muchísimo menor y de hecho el porcentaje de proteínas del suero respecto a caseínas está invertido 20 a 80 respecto al 60-40 clásico de suero-caseína de la leche materna. En resumen, es importante no solo la cantidad, sino también la calidad, que no tiene por qué ser alfa-lactoalbúmina con el que cuente la fórmula infantil, pero sí que sea una proteína que genere la producción de un aminograma, contenido de aminoácidos, semejante al de la leche materna. Quería hacer un comentario sobre la reacción de Maillard. Cuando se combina un radical amino de un aminoácido con un radical o con un grupo carbonilo de un azúcar, pues se forman una serie de polímeros que cambian el aroma y sobre todo el sabor y el olor. Esto se produce sobre todo por el calor y la temperatura. Ejemplos en la gastronomía o en la alimentación diaria lo tenemos en el pan brioche, que se tuesta, o el dulce de leche, o las patatas muy fritas con ese color, o la carne muy hecha con este color de la reacción de Maillard.
Esta reacción de Maillard aplicada a la fórmula infantil se supondría que si sometemos a calor y a almacenamiento la leche de vaca para luego producir la fórmula infantil, pues estaríamos produciendo una reacción de Maillard en la que se consume lisina, ascorbato y ácidos grasos poliinsaturados. Así que hay una menor biodisponibilidad al menos de estos tres aspectos. Por ello, el hecho de que aumente la temperatura, triangulitos, de la leche de vaca antes de remitirla para preparar la fórmula infantil hace que las proteínas sean menos solubles, como se ve en esta gráfica, debido a que este aspecto tridimensional de las proteínas, pues o aspecto terciario de las proteínas, pues queda alterado. En resumen, el utilizar la proximidad con las propias granjas y vacas, de modo que la leche se procese en menos de 48 horas, hace que haya que utilizar menos el almacenamiento, menos calor. El prototipo es la lactancia materna. En la lactancia materna no se produce reacción de Maillard. Por tanto, cuando la leche de vaca se utiliza para producir o fabricar fórmula infantil, es muy interesante acordarse también de este aspecto, porque el resultado será una mayor biodisponibilidad de los aminoácidos debido a una menor desnaturalización de las proteínas. Esto es lo que se ha venido a llamar proteína protegida. Hemos hablado de las proteínas, lo importante que es disminuir la cantidad, aumentar la calidad y proteger la proteína manipulándola lo menos posible. Vamos a hablar de dos aspectos, uno muy clásico, el DHA, pero otro que quiero llamar la atención, que es el araquidónico. Y de nuevo, otro muy clásico, como es el ácido palmítico. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, los LC-PUFAs, hay que recordar que todas las personas, no solo los niños, los adultos también tenemos la necesidad o tenemos unos ácidos grasos esenciales que tenemos que tomar con la alimentación. El ácido linoleico, omega 6, y el ácido alfa-linolénico, omega 3, que son cabeza de serie de una serie de aminoácidos, de una serie de ácidos grasos, araquidónico y eicosapentanoico y docohexaenoico. Así que necesitamos tomar omega 6 para tener araquidónico, necesitamos tomar omega 3 para sintetizar EPA y DHA. Bien, esto en el adulto funciona. En el lactante, estas reacciones están limitadas enzimáticamente por las elongasas. Así que es interesante saber que está bien haberse estudiado qué ocurre con la leche materna y suplementar las fórmulas infantiles en estos LC-PUFAs porque es una ventaja añadida. En este sentido, hay estudios que demuestran que los LC-PUFAs mejoran el desarrollo cognitivo tanto del índice de desarrollo mental como del índice de desarrollo psicomotor. Este es uno de los metaanálisis más prestigiosos en el que se demuestra en los ensayos clínicos aleatorios que siempre se demuestra, excepto en un caso, se demuestra una mejoría del índice de desarrollo mental cuando se combina DHA y AA, sobre todo en el estudio de Diamond de Droger. El índice de desarrollo psicomotor también es demostrado por la mayoría de los estudios y esto es un valor añadido, pues, la adición de los mismos y finalmente el tiempo de latencia de los potenciales evocados visuales disminuye y por tanto mejora la calidad de la visión. Estos aspectos probablemente subyacen debido a que en la barrera fosfolípica de la membrana neuronal es rica en DHA y en AA y por tanto quizás se piensa que la interacción lípidos-proteínas en la membrana de la neurona sería la clave. Por ello, ya en el 2014 la EFSA dijo que era importante la adición de DHA en la cantidad, dijo, de 20 a 50 miligramos por 100 kilocalorías y lo ha hecho de obligado cumplimiento por el reglamento de la Unión Europea y se ha cristalizado en la adición del DHA a todas las fórmulas infantiles en febrero del 2020. Sin embargo, no ha puesto como obligatoria el ácido araquidónico y vale la pena hacer una reflexión sobre el ácido araquidónico en un doble sentido. Por una parte, es esencial para el desarrollo del cerebro. De hecho, línea azulita, el ácido araquidónico es más abundante que el DHA
Y un derivado, que es este, el hedrónico, es aún más abundante que el anterior. Pero es que además, en la leche materna, la cantidad en porcentaje respecto a todos los ácidos grasos del ácido araquidónico es 0,47%, mientras que el DHA, en su punto álgido, es 0,32%. Es decir, hay mayor cantidad de araquidónico que DHA. Pero yo ya, más que decir que hay más de ARA que de DHA, diría que existen ambos en la leche materna en una determinada proporción. Por eso hay que recordar que hay una segunda función del araquidónico, y es el hecho de que el araquidónico sería el sustrato de los eicosanoides, dicooxigenasa y lactoxigenasa, los cuales son, estos eicosanoides, son moléculas de señalización inmune, de tal manera que al principio de la reacción inmune hace falta unas moléculas que son estas para poder eliminar las sustancias o los objetos extraños, como es el caso de las infecciones. Así que tiene un papel antiinflamatorio, además de inmunitario. Por ello, el ácido araquidónico, que está presente en la leche humana en sus compuestos, pues hay que tener claro que no solo, por lo visto, sirve para el desarrollo cerebral y la sinaptogénesis, sino también para una acción citoprotectora intestinal y para otros aspectos. Hay muchos trabajos, he seleccionado este de Kolesco, en el que plantea de una manera muy seria que se debe de nuevo valorar la adición de araquidónico a la fórmula infantil. Deja las dudas de que en qué cantidad o en qué cantidad relativa respecto al DHA. Probablemente se ha perdido una oportunidad de haberlo legislado cuando se hizo lo que ocurrió en febrero de este año. En cuanto al ácido palmítico, querría recordar que en la leche materna el ácido palmítico viene a ser un 23% de los ácidos grasos de la leche materna. Pues bien, en su gran mayoría está este ácido palmítico, que es este ácido graso, la posición gamma, o 1, 2 y 3, como queramos. Pues bien, ¿qué ventajas tendrá tenerlo en posición beta? ¿Por qué la leche materna ha querido hacer esto? Pues fundamentalmente porque la lipasa pancreática actúa en posición 1, lo libera, y en posición 3, lo libera, y de esta manera, al juntarse o al unirse con el calcio, forma una serie de jabones. Sin embargo, la situación del ácido palmítico en posición beta, pues no es atacado por la lipasa, de modo que se absorbe como tal, como 2-monoglicérido, sin formar jabones. Así que, de una manera esquemática, si formamos menos jabones, pues conseguiremos una cosa que todo el mundo sabemos: menor consistencia de las heces evitará el estreñimiento. Todo el mundo sabemos el número de deposiciones que hace el niño que toma lactancia materna. Pero es que además favorecerá la absorción de grasas y por tanto una mayor disponibilidad del DHA que antes comentábamos. También parece que favorece la absorción del calcio, que no está eliminándose formando el jabón, así como del magnesio, con lo que hay estudios que demuestran una mejor densidad mineral ósea. Y quizás hay dudas si podría ayudar a la modulación de la microbiota. Quería hacer una reflexión. Estábamos hablando de lípidos. ¿El exceso de lípidos en el lactante produce obesidad? Pues quizás el exceso de lípidos en el niño mayor sí produce obesidad. Quizás en el primer año de vida, en el que la leche materna tiene hasta un 50% de calorías en forma de grasa, pues probablemente no es así. Hay trabajos que indican que un exceso de lípidos no solo no favorece la obesidad, sino que en el primer año de vida quizás tenga un efecto protector, y que la restricción produciría mecanismos de prevención de la desnutrición, con lo que habría, paradójicamente, una susceptibilidad a la obesidad. De ahí una llamada de atención en el sentido de tratar de evitar alimentaciones hipograsas en el lactante. Cuando estamos explicando la alimentación complementaria, con lo que en España llaman papilla de verduras, con carne y aceite de oliva, siempre que procuremos utilizar ácidos grasos saludables, pues probablemente hay que seguir recomendándolo, y hay que ir con cuidado con estos padres modernos que en ocasiones quieren ser un poco light también en la época del lactante,
y esto no parece que tenga sentido. Después de esta reflexión sobre los lípidos, finalmente quería hablar de los hidratos de carbono. Y hablaremos de dos aspectos, de los oligosacáridos de la leche humana y de los galacto-oligosacáridos. Ambos pertenecen al concepto de los oligosacáridos, que a su vez son un tipo de prebióticos, es decir, sustancias que no se absorben en el tracto digestivo alto, por tanto no se hidrolizan y por tanto llegan al colon sirviendo de sustrato, a la microbiota. De modo que para tener el concepto de prebiótico se exige también que tengan efectos positivos sobre la salud. De estos oligosacáridos, primero vamos a hablar de los HMOs, de los oligosacáridos de la leche humana. Estos oligosacáridos de la leche humana vienen a ser el tercer componente en composición tras los hidratos de carbono y las grasas, serían el tercer componente junto con la lactosa y muy lejos de las proteínas. Estos oligosacáridos de la leche humana están presentes en muy pequeña cantidad en la leche de vaca y menos aún si las granjas son intensivas. En este tipo de estrés parece que la cantidad de oligosacáridos que contiene la leche de vaca es menor. Pues bien, de los distintos HMOs que tiene la leche materna, los más importantes o en porcentaje son los fucosilados, y de ellos el que destaca es el 2-fucosil-lactosa, que viene a ser hasta un 47% de todos los HMOs. Las tres principales funciones son, la primera, si estos son los HMOs, servirían como de sustrato de alimento a estas bifidobacterias, favoreciendo el crecimiento de las mismas, y de este modo determinaría el tipo de microbiota intestinal en los primeros años de vida. El segundo aspecto es el efecto antiadhesivo, de tal manera que bloquearía la unión de las bacterias. A ver, hace como la acción de un cebo o señuelo que voy a querer explicar de una manera más didáctica en esta diapositiva. Lo que, si me van a permitir, dado que llevan escuchándome casi media hora, que me haya permitido, que haya puesto un ejemplo tan sencillito como es este. Si este es la sustancia o el oligosacárido que estaría tratando de señalizar dónde debe de actuar la bacteria o el virus, pues si le colocamos un señuelo, como hace aquí el oligosacárido, pues cuando llegue la bacteria o el virus, lo que va a hacer es pues engancharse con la bacteria o el virus. La bacteria o el virus se va a enganchar con el oligosacárido en la luz intestinal. En resumen, de alguna manera, el HMO lo que hace es imitar al punto de enganche que hay sobre la microvellosidad, y estando en la propia luz intestinal, atraer a la bacteria o el virus para que no se ancle sobre ese HMO que estaría en la propia superficie intestinal. Finalmente, tiene un papel en la modulación de la respuesta de las células epiteliales intestinales. Y es que las bacterias, como decía antes, no solo necesitan de esos glicanos en la superficie epitelial para atacar, pues parece que algunos HMOs tendrían la capacidad de alterar la expresión génica de las hialinotransferasas, de modo que se fabricarían menos glicanos o se alteraría su composición. La capacidad de poder reprogramar los genes del ciclo celular actualmente es un punto de investigación básico en los HMO. Es decir, que no solo serviría como señuelo, sino que modularía la respuesta de las células epiteliales intestinales. Aparte de estos HMOs, que se obtienen a partir de la leche de vaca fermentada fundamentalmente y purificada, pues existirían los otros prebióticos, que son los galacto-oligosacáridos, y que también tienen la ventaja de que cuando una fórmula incorpora los dos tipos, tiene mayor acción prebiótica. Hemos dicho que los HMOs tienen un efecto bifidógeno, antiadhesivo e inmunomodulador. Pues los galacto-oligosacáridos tendrían de nuevo también el efecto bifidógeno, pero probablemente también nos ayudarían
a prevenir alergias y a protegernos frente a infecciones gastrointestinales. Vamos a tratar de explicar esto, lo de la prevención de las alergias y la protección frente a las infecciones gastrointestinales. En primer lugar, en cuanto a la prevención de las alergias. Para ello, quizás valga la pena recordar que cuando un alergeno alimentario penetra en la mucosa intestinal, pues es esperado por una célula dendrítica que se lo va a presentar o bien a las células Th1, Th2 o bien a las células T reguladoras. Si se lo presenta a los linfocitos Th1, Th2, pues acabará entrando en el mundo del alimento que sensibiliza y que probablemente luego provoque una reacción alérgica. Sin embargo, si la célula dendrítica se lo acaba presentando a las células T reguladoras, probablemente esté ayudándonos a favorecer la tolerancia de un alimento y por tanto no se va a sensibilizar. ¿De qué depende el que la célula dendrítica le presente ese alergeno alimentario a un tipo de células o a los otros? Pues básicamente depende del microclima, del microambiente que hay en los núcleos de Peyer. Fundamentalmente, si predominan las interleuquinas 12, interferón e interleuquina 2, pues se lo está presentando a las Th1 y Th2. Va a producir sensibilización, alergia. Pero si en este microambiente hay un predominio de TGF-beta, pues se lo va a presentar a las células T reguladoras. Y este TGF-beta, o factor de crecimiento transformador beta 2, pues es favorecido en su síntesis por los lactobacilos de las bifidobacterias. Por eso quizás el hecho de que se combine HMOs con GOS favorezca esta síntesis de bifidógena y que lo produce también la leche materna, y esto acabaría produciendo lo que acababa comentando sobre la tolerancia. Y en cuanto al segundo aspecto de los galactoligosacáridos y el refuerzo de la barrera intestinal frente a la protección de las infecciones gastrointestinales, probablemente los galactoligosacáridos favorecen la liberación o síntesis de ácidos grasos de cadena corta, los cuales producen unas mayores unión de las intercélulas de los enterocitos, y esto refuerza la barrera intestinal y por tanto protege frente a infecciones gastrointestinales. Hemos visto pues proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Dos palabras sobre el hierro. Y en cuanto al hierro, quería comentar que la leche materna tiene en su composición el hierro en forma ferrosa, combinada con una proteína quelate, que es la lactoferrina. Es decir, está en una forma quelada y por eso la menor cantidad que sabemos que tiene la leche materna se absorbe mucho más, es mucho más biodisponible, probablemente porque está en forma de lactoferrina y por tanto es una proteína quelada. Pues bien, me ha parecido interesante comentar que las fórmulas que utilizan el bisglicinato de hierro, que también es una forma aminoquelada, al igual que lo es la de la leche materna, pues lo que permite es que este hierro está como abrazado por dos moléculas de glicina, está en medio, y entonces le protege al estado ferroso, de modo que no se queda alterado no necesita un ambiente ácido, sino que atraviesa el estómago y llega al yeyuno, donde se absorbe de una manera activa. Así que no se queda afectado por el pH gástrico ni por los enzimas gastrointestinales. Y por esto quizás es como se explique que la biodisponibilidad sea mucho mayor que la del sulfato ferroso o la del fumarato que se utilizan muchas veces en los cereales. Tiene pues el bisglicinato de hierro una mejor, no solo biodisponibilidad, sino también una mejor tolerabilidad, ya que no se ha afectado por el pH gástrico. Y la EFSA ya en el 2006 lo validó como seguro en el neonato y en el lactante. Para finalizar, quisiera mostrar un par de diapositivas para decir que tratamos de explicar los contenidos de la leche materna, pero siempre fijándonos en determinados componentes, pero que quizás una visión holística o una visión integral
de los distintos componentes, como el hecho de aportar 2-fucosil-lactosa y galactoligosacáridos, es decir, HMOs junto con galactoligosacáridos, pues esto tiene su papel sobre las bifidobacterias y también sobre el sistema gastrointestinal, como decíamos antes, reduciendo las infecciones y haciendo una digestión más adecuada. Pero cuando tenemos en cuenta, además, la 2-fucosil-lactosa y los galactoligosacáridos junto con el araquidónico e incluso los nucleótidos, pues tenemos que ver que no encontramos no solo efectos sobre el sistema gastrointestinal, sino también sobre el sistema inmune. Quizás esta visión global es la que a veces vale la pena tener en cuenta. En resumen, creo que podemos aprender de la leche materna que las fórmulas deben de tener menor cantidad de proteínas, aunque hay que lograr una mayor calidad, y si se consigue con unas proteínas más protegidas, sin reacción de Maillard, pues ganaremos en biodisponibilidad. Probablemente hay que utilizar araquidónico y no solo DHA para lograr el doble efecto al que antes hacía referencia. El ácido palmítico, creo que hay que seguir pensando en él. La combinación de ambos, acabo de explicarlo, y el tipo de bisglicinato ferroso aporta su granito de arena a una mayor absorción. Y yo creo que, pues bueno, pues seguimos aprendiendo de esta maravilla que es la lactancia materna. Muchas gracias. Estaba quitado el audio. Muchas gracias, Isidro, por tu excelente ponencia, siempre extraordinaria como siempre. Yo voy a pasar a hacerte una serie de preguntas que han ido entrando durante tu charla y a ver si me las puedes contestar. Por un lado, me preguntan aquí cuál es el papel de los HMOs a nivel de la modulación del sistema inmune. Bueno, es una pregunta un poco triple, porque también me preguntan en cuanto al comportamiento de estos HMOs. ¿Y cuántos HMOs están descritos actualmente? Bueno, los HMOs tienen que ver con la maduración de esas células TH1, TH2 que decía antes. Así que si esa maduración es equilibrada, se produce menos interleuquina 4 y entonces favorece una mejor tolerancia. También los HMOs están implicados ahí, frente a una mayor respuesta de que fuese TH2 que estaría implicada más en la sensibilización. A la segunda parte, pues hay descritas al menos 200 HMOs en la leche materna. La mayoría son fucosilados, los HMOs. Y lo interesante que no he dicho en la charla y que aprovecho para comentarlo es la maravilla de la leche materna, que parece que hay determinados HMOs en determinadas regiones geográficas. Me explico. En México, pues la composición de la leche materna y sus HMOs parece distinta a la leche materna de una madre de España. Parece como que los HMOs de México son capaces de imitar a aquel pequeño producto que tiene que estar cerca de la microbiosidad propio de las bacterias de México, mientras que las nuestras servirían para las bacterias españolas. De alguna manera, como si la leche materna hubiese estado espiando la composición que debe de hacer en función de las bacterias a las que va a exponer a ese niño. Eso es una verdadera maravilla. Yo entiendo que las fórmulas infantiles esto no lo pueden hacer. Tendrán que añadir pues, un determinado HMO, como es la 2-fucosil-lactosa, pero saber que hay diferencias entre HMOs de un país a otro, a mí me parece muy importante. Bueno, es extraordinario cómo la naturaleza siempre evoluciona para adaptarse al medio, ¿no? Es impresionante. Por otra parte, me preguntan qué opina de la adición de probióticos a las fórmulas infantiles frente a la adición de estos HMOs. Yo creo que los probióticos frente a los HMOs y GOS pues plantean un problema de seguridad. Probablemente, sobre todo se ha demostrado en prematuros, se describían algunas infecciones por el propio probiótico y yo creo que hay que avanzar un poco más. Pero es que por otra parte no solo hay un problema de seguridad, sino también de viabilidad, porque cuando se calienta el agua para preparar la leche, pues muchas veces se inactiva el propio probiótico.
creo que habrá que adelantar un poco más o profundizar en este aspecto para imitar también a la leche materna. Justo. ¿Deberían las fórmulas infantiles con formas de hierro de baja biodisponibilidad, como ha comentado, tener entonces cantidades mayores para compensar la menor absorción que supone, o eso implicaría a su vez problemas de tolerabilidad? A ver, esto está regulado. La cantidad de, perdón, la cantidad de hierro que debe tener la fórmula infantil, pues está regulado por el Grupo Internacional de Expertos del 2005 y que habla de que la cantidad de hierro creo que es entre 0,3 y 1,3 miligramos por 100 kilocalorías en toda la fórmula infantil. No hay que, por lo visto, administrar o que la fórmula contenga más cantidad, porque quizás esté relacionado con un mayor riesgo de infecciones, y que no lo tenga tan bajo porque quizás no estamos dando suficiente cantidad. En el caso de la fórmula, pues esta que contiene el bisglicinato, lo pude comprobar que contenía 0,9, ¿no? Pues está en ese rango, entre 0,3 y 1,3. Yo creo que es un valor añadido que sea un hierro de mayor biodisponibilidad, pero administrar o hacer que el contenido en hierro sea superior a estos rangos, creo que no sería bueno, no hay suficiente estudios científicos que lo avalen. Debería estar entre 0,3 y 1,3, pero no superar ese 1,3. Perfecto. ¿Qué opina de que no es obligatorio añadir ácido araquidónico a las fórmulas y sin embargo sí lo es añadir el DHA? Bueno, yo creo que normalmente en la leche materna están presentes ambos, DHA y AA. Por otra parte, están en una determinada proporción, y no hacerlo en esa proporción pues podría acarrear problemas relacionados con la inflamación. Es decir, poner solo DHA y no AA quizás no sea la mejor opción, pero no lo he dicho yo, lo ha dicho gente que sabe muchísimo más, y yo creo que, lo dije en la charla, creo que se ha perdido la oportunidad de obligar a que se pusieran los dos, y probablemente pues en los próximos meses o años asistiremos a un cambio de la legislación en este sentido. No me extrañaría en este sentido. Bueno, pues veremos a ver. En la leche materna la cantidad proteica va disminuyendo con el crecimiento del niño. Entonces, ¿en las leches de fórmula debería ocurrir lo mismo a partir del año, o sea, con las fórmulas de a partir de un año? Pues si el niño tiene una alimentación variada, pues sí que parece interesante contar con leches de crecimiento o fórmulas de niño pequeño y que no tengan pues los 3 gramos por 100 mililitros que tiene la leche de vaca, sin necesidad de que tenga 1 gramo por 100 mililitros como tiene la leche materna. Pues quizás un punto medio podría ser adecuado. Si las ventajas de la leche de crecimiento, cuando económicamente se puede, pues aparte de esto hay que fijarse en que aporten vitamina D, que aporten ácidos grasos esenciales, o hasta incluso que tengan en cuenta que los azúcares pues que no sean libres en el sentido de miel o sacarosa, sino que sean todos en forma de lactosa o dextrinomaltosa. Estos aspectos, a la hora de elegir una fórmula de crecimiento o una leche de crecimiento mejor, serían interesantes. Perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta que un poco yo creo que ha pasado por encima ya por ello, es, además de los HMOs, ¿qué otros nutrientes de la leche materna puede llevar una fórmula infantil? Hemos estado... Pues probablemente los nucleótidos son otros de los aspectos, que son muy clásicos, no los he querido casi ni comentar, pero siguen siendo interesantes porque los nucleótidos muchas veces están relacionados con la señalización celular, y esto tiene que ver muchas veces con aspectos inmunes. Por tanto, probablemente los nucleótidos, sí. Fenomenal. Y bueno, esta pregunta es un poco genérica. ¿Cuáles son los nutrientes más importantes? Si es que se puede decir que alguno sea más importante que otro. No sé contestar a esto. Sí, es cierto. Nutrientes de moda, ¿no? Nutrientes de moda. Moda. Los que nos dedicamos a nutrición infantil
estaba denostada la vitamina D y ahora últimamente todo es vitamina D. Ahora de nuevo va a volver el hierro. ¿Por qué? Pues porque se está disminuyendo el consumo de cereales y entonces habrá que ver si el hierro que aportan las proteínas de alto valor biológico, que las estamos disminuyendo la carne y el pescado en el primer año de vida, si aportará eso suficiente hierro o habrá que contar con el hierro de los cereales. Pues quizás la vitamina D, por contestar, quizás el hierro. Y hay uno que nunca me olvido de él, que me gusta por el hecho de que hemos vivido el caso de un escorbuto, la vitamina C, que a veces no le damos importancia a aspectos tan sencillos como la vitamina C. La leche materna contiene vitamina C, la fórmula infantil tiene vitamina C, pero las bebidas vegetales no tienen vitamina C porque no están obligadas a tenerla. Y nosotros hemos visto un caso de escorbuto por un niño que tomaba bebida de almendras desde los 3 a los 8 meses y tenía fracturas de fémur. Así que quizás no nos olvidemos tampoco de este nutriente, pero no diría yo que son yo diría los de moda, no diría los necesarios. Fenomenal. Bueno, pues estas son todas las preguntas que han entrado. Por mi parte, agradecerle, doctor Vitoria, como siempre, la ponencia tan excelente que ha hecho y que haya estado con nosotros una vez más. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su interés y por su asistencia. Y pues hasta la próxima. Entonces. Gracias a todos por haber aguantado ahí un rato y a ustedes. Hasta luego. Adiós.